Buenos días y bienvenidos a nuestro primer episodio de Hablemos Basura, donde vamos a hablar de todo relacionado con la basura. Mi nombre es Rita y estoy aquí con Kirsten de la gestión de, Recibos. de residuos sólidos. Gracias. Gracias ¿Qué por la tal? invitación, Rita. Me encanta hablar basura contigo y hoy vamos a hablar sobre el vidrio, el reciclaje del vidrio. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, entonces, ¿cuánto vidrio se recicla en Fairfax County? Pues fíjate que se recicla bastante y a propósito, estamos celebrando 5 años de reciclaje de vidrio en los contenedores morados y hasta la fecha, desde el 2019 que comenzamos a reciclar vidrio, hemos reciclado 23,000 toneladas o más de 47 millones de libras de vidrio, de botellas y recipientes de vidrio, Ah, fantástico. Ahora, mi primera envases. envases. Mi primera pregunta es, ¿por qué se dejó de recoger el vidrio con el resto de reciclajes en las casas? Sí, en la acera es muy pesado el vidrio para recoger en el recipiente de reciclaje. Es mucho peso y para los camiones y cuesta más el transporte cuando pesa más la basura o el reciclaje, digo. Además, cuando se quiebra el vidrio, los pedacitos se pueden quedar pegados dentro del cartón o del plástico que también estamos reciclando y entonces contamina todo, o sea, todo el reciclaje queda contaminado con el vidrio, no se puede usar nada. Um, Mm, Además, los vidrios, cuando se quiebran los pedacitos, pueden arruinar las máquinas la planta de recuperación de reciclaje. Entonces, por eso es mejor mandarlo a un lugar donde solo se procesa el vidrio. mm, muy bien. ¿Y qué se hace con este vidrio y qué necesito hacer para poder prepararlo para reciclaje? Claro. Pues primeramente quiero recordarte que solo se puede aceptar envases y botellas de vidrio en el contenedor morado. Um, Se tiene que limpiar, si es posible, enjuagarlo y después ponerle la tapa de metal otra vez encima, ¿está bien? Luego, cuando está lleno el contenedor, se lleva todo lo que está dentro a un centro de procesación en Pennsylvania y luego de ahí se convierte como una arenilla que se ocupa para muchas diferentes aplicaciones, pero de ahí puede venir acá, o sea, regresa acá a Virginia, donde se convierte en botellas y envases nuevamente, o se ocupa, como te digo, para otras aplicaciones. Ah, qué bien. ¿Y qué puedo hacer si no tengo contenedores de vidrio cerca de mi casa? Claro, pues puedes reunir todo y si te queda más cerca la estación de transferencia de la 66 o el complejo de la 95 en Lorton, si te quedan más cerca esos sitios, puedes llevar tu vidrio ahí tenemos recipientes morados, o si no, tal vez en tu vecindario, todos se pueden organizar los vecinos para recolectar el vidrio y llevarlo, que alguien lo lleve a uno de los sitios o a un recipiente morado que no queda que les quede el más cerca que les quede, pues. Ujú. Y con este éxito, ¿planean en poner más contenedores morados? Claro que sí, comenzamos con 3 hace 5 años y ahora tenemos más de 24 y tenemos planes para seguir instalando los contenedores porque son muy populares. Los vamos a colocar en lugares donde llega bastante público, por ejemplo, las bibliotecas, los centros comunitarios, propiedades del condado de Fairfax para que la gente pueda aprovechar. Ah, buena idea, sí. Ya vas a sacar un libro y tiras la botella, de paso. Y la última pregunta. Kirsten, ayer estaba enjuagando una cosa que tenía y en esta botella veo que es de vidrio, veo que hay un tapón de plástico. Sí, ¿Qué hago con ese? ok, muy buena pregunta. Quita la parte de plástico y bota esa parte en la basura y lo demás lo puedes colocar en el recipiente morado. Las tapas de metal sí se pueden volver a poner en la botella o el envase, como te dije antes, y las etiquetas de papel también se pueden dejar
en la botella o el envase, pero sí, las partes de plástico hay que quitarlas y ponerlas en la basura. Genial, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer hablar contigo, Kirsten, hasta la próxima vez que nos veamos, que será el próximo mes. Exactamente. Muchas gracias a ti. Me encanta hablar basura contigo. A mí también. Chao. Chao.